la segunda epístola escrita por Pablo a Timoteo. En el capítulo 3. La palabra del Señor declara en el versículo 14, tú, sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Debido a que las Santas Escrituras son suficientes para que el hombre de Dios conozca lo que Dios requiere de él y de la Iglesia y esté preparado para toda buena obra ministerial y toda buena obra que Dios exige de él y de su pueblo en su palabra, el pastor, la Iglesia, ni el pastor ni la Iglesia tienen que consultar la filosofía del pragmatismo para poder conocer la voluntad de Dios. Y estuvimos hablando sobre este tema, lo desarrollamos y seguimos en esta mañana. El pastor, debido a la suficiencia de las Escrituras para aquello que fue dada, el pastor tampoco tiene que depender de la prima hermana del pragmatismo, la señorita conveniencia. No seguimos el pragmatismo ni la señorita conveniencia. Es decir, no dejamos que la conveniencia, lo que es más fácil o cómodo, dicte lo que debemos hacer como pastores del rebaño. Ante todo, lo que Cristo requiere de ti y de mí es que seamos ministros fieles en la casa de Dios, que es la Iglesia. Delante de nosotros el apóstol coloca el ejemplo del Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 6, pero Cristo fue fiel. Cristo fue fiel. No dice Cristo tuvo éxito, lo tuvo, pero fue fiel, fiel. Como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros la Iglesia. Aún más, Jesús mismo dijo, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Jesucristo fue un hijo y un pastor de ovejas fiel a su llamado. La fidelidad a menudo demanda gran esfuerzo, empeño, persistencia, arduo trabajo mental y físico. A veces nos llama a padecer estrechez y necesidades, Filipenses 4, del 11 al 13. Nos llama a padecer sufrimientos, persecución, a conocer en nuestra propia existencia la soledad, a ser objetos del ataque infernal de ese león rugiente que siempre está buscando a quien devorar. Pablo nos da su ejemplo de un hombre esforzado, de un hombre que trabajó arduamente para presentar a cada creyente maduro en Cristo,
Colosenses 1:29, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La palabra esforzarse o esforzándome significa aferrarse mucho. La obra pastoral requiere un esfuerzo tenaz en medio de la presión y del conflicto. Requiere arduo trabajo hasta el cansancio y el agotamiento. Requiere a veces noches en vela, a veces desvelado. El servicio en la obra pastoral demanda que nos abstengamos de aquello que nos incapacitará para servir con integridad y de manera eficaz a Cristo. 1 Corintios 9:26, por tanto, yo de manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La obra ministerial incluye muchos sufrimientos, no solo físicos, sino también del alma. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades conmigo. Como buen soldado del Señor Jesucristo, Timoteo, todo lo soporto. ¡Qué incentivo! Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Filipenses 4:12, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El ministerio no es para uno tomar ventaja personal de otros o para promover nuestros propios intereses personales, ni es un oficio para uno enriquecerse. Uno de los requisitos para el oficio pastoral es no amante de ganancias deshonestas. Tito 1:7. El ministerio no es para los vagonetas, para los avariciosos, ni para los que no quieren esforzarse ni pasar trabajo. Demanda a veces vivir bajo fuertes presiones. 2 Timoteo 2, del 1 al 7. En nuestro estudio sobre el oficio pastoral, tampoco estaremos consultando a los expertos de la nueva técnica. Ahora, volviendo atrás, el ministerio demanda que a veces estemos bajo fuertes presiones. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo. Como buen soldado de Cristo Jesús, cuántas presiones, cuántos sufrimientos sufre un buen soldado. Timoteo, pero escucha, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que los reclutó como soldado. No es un asunto de conveniencia, de comodidad, de qué es más fácil. Es un asunto de lo que Dios requiere de ti y de mí como soldado de Cristo. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Timoteo, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento. De manera que si usted quiere ser un ministro del Evangelio, quiere llevar a aquellos bajo su cuidado,
a reflejar la imagen del Señor Jesucristo, entonces usted está pidiendo trabajos, sacrificios, sufrimientos y a veces abusos. No es pastoral. Hay tal cosa como abusos terribles de las ovejas. Se habla mucho de los abusos de los pastores. Y hay situaciones donde hay que reprender a algunos. ¿Por qué? Porque están abusando de sus ovejas y de los privilegios que tienen. Pero hermanos, no podemos olvidar que mucho del abuso que hay en las iglesias procede de las ovejas de Cristo. Y tenemos que trabajar para recibir el premio de Cristo. No los laureles, ni los galardones, ni aún así las acciones de gracias, las cuales nosotros apreciamos en su debido tiempo y las recibimos con humildad, entendiendo que nada de lo que somos, hacemos por Cristo, procede de nosotros, sino de aquel que nos lo dio, el Señor Jesucristo, que es el que obra en nosotros el querer y el hacer según su beneplácito. Ahora bien, en nuestro estudio sobre el oficio pastoral, nosotros no vamos a depender del pragmatismo, ni de la conveniencia, ni tampoco de los expertos de la nueva técnica. Los expertos de la nueva técnica. Esta nueva fuente considera a la iglesia, a sus pastores, como si fuera parte de una empresa que para poder subsistir tiene que darle al consumidor lo que desea, lo que le gusta, lo que está de moda o lo que el cliente siente o piensa que él necesita. O que tiene que dar a las personas lo que exige su cultura cambiante. Esta ideología afirma que para uno poder corresponder adecuadamente al consumidor, todo lo que el pastor tiene que hacer es estar al tanto de las nuevas técnicas. Es estar al tanto de las nuevas técnicas de mercadeo o de liderazgo. Y lo último, de la tecnología. Y aplicar estas cosas a la situación actual de la iglesia. Por esto algunos ministros se pasan corriendo de un lugar a otro, de un seminario a otro, de una conferencia a otra conferencia, para así enterarse de lo que está de moda, de lo que es relevante, lo que la gente quiere. Nos dicen que la iglesia no prosperará porque necesita un nuevo paradigma. Si nosotros no seguimos ese nuevo paradigma, nos vamos a quedar cortos. La iglesia no crecerá numéricamente, la gente no estará contenta, los jóvenes estarán desilusionados y aburridos en la iglesia. Necesitamos un nuevo paradigma, nos dicen, para pastorear a las ovejas, para tener mayor influencia, para alcanzar muchas más personas, especialmente a los jóvenes. En este escenario, el pastor se convierte en un esclavo de las nuevas técnicas de mercadeo y de las nuevas tecnologías y un estudiante asiduo de las nuevas corrientes ideológicas o teológicas. El pastor tiene que decirle a sus consumidores lo que ellos quieren oír, si es que él quiere sonar o ser relevante, seguir en su empleo actual o tener un ministerio fructífero. Estas filosofías convierten al pastor en un esclavo de los interminables cambios de la cultura y de aquellas personas egoístas y caprichosas en su congregación y a veces fuera de su congregación. Personas esclavas a sus deseos y que siguen al pie de la letra, y quieren que el pastor también sea así, a lo que el mundo establece, la agenda del mundo. En el caso de los pastores, estas adaptaciones y cambios no surgen necesariamente de la noche a la mañana.
Pueden comenzar con buenas intenciones, con los buenos deseos de que más personas o que más jóvenes sean alcanzados para Cristo. El problema fundamental es que estas cosas desvían al pastor de las enseñanzas y exigencias de la palabra de Dios, y la satisfacción de la mente y de la carne se convierte en consciente o inconscientemente su guía principal. Las fuentes de las que él depende principalmente aleja sus ojos o concentración de lo que Cristo exige en su palabra, de él como ministro en su congregación, no la congregación de Perencejo o del otro o de aquel, no, en el lugar donde Cristo lo colocó. Queridos hermanos, yo estoy aquí, y no como Rafael, yo estoy aquí, no, yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirte que nosotros no necesitamos un nuevo paradigma. No necesitamos un nuevo patrón. Nosotros no necesitamos un nuevo paradigma o un nuevo patrón, sino seguir el paradigma o el patrón apostólico. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días vendrán días y tiempos difíciles. Timoteo, ¿qué has de hacer tú? Pues Timoteo, todo lo que tú tienes que estar es pendiente de aquel ministro que tiene mucho éxito, que tiene mucha gente, que tiene 300, yo no sé cuántos miles de likes en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y ya perdí la cuenta. Timoteo, en estos días donde los hombres son amadores de sí mismos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes, irreverentes, implacables, todo lo que tú tienes que hacer para hacer una influencia en esa sociedad, para llevar a personas a pensar o en dirección al Evangelio y a Cristo, es un nuevo paradigma. Hermanos, estamos en los últimos días, Hebreos capítulo 1. La agenda nuestra, el programa, el paradigma, el patrón está en la Biblia. Nosotros no debemos sentirnos que tenemos que estar buscando algo nuevo, algo novedoso. Pablo le dice a Timoteo en esos últimos días, versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Te invito, Timoteo, a venir conmigo. ¿A dónde? ¿A ese barco llamado Love Boat? No. Persecuciones, Timoteo, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? ¿Ustedes no sienten el dolor de Pablo? Pero de todas ellas me libró el Señor. Versículo 14, tú sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aún más, toda la escritura es inspirada por Dios, y allí Dios te da todo lo que tú necesitas en esta época, antes de que el Señor vuelva como el vencedor. Él te da todo lo que tú necesitas en las Escrituras, y por medio de ellas y las operaciones del Espíritu, dando dones según la voluntad del Cristo exaltado, tú tendrás todo lo que tienes que hacer para hacer la influencia que tú tienes que ser, y para dirigir a otros a donde tú tienes que dirigirlos, no a tu persona,
no a tus ministerios, sino a Cristo. Persiste. Y esto es para hombres, no machos, hombres. Hombres fuertes, valientes, firmes de convicciones. Hombres de piedad. Timoteo, predica la palabra, no las nuevas ideologías. Predica que la palabra, eso mismo, la palabra. Pero esto es obvio, esto es claro. Pero es por qué nos perdemos y nos desviamos. Por las presiones, por lo que nos dicen, por lo que insiste la gente. Quieren nuevos paradigmas. Pero tú insiste a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente, cuando no es conveniente, Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán ¿qué? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Predica ¿qué? El texto lo dice, predica la sana doctrina. Predica la verdad. No te salgas de ahí. Pide al Señor que Él te permita, a medida que tú estudias, a medida de que tú aprendes de otros siervos de Dios en sus libros, sus obras, como por medio de la enseñanza, su enseñanza, y vayas y profundices en esa mina de tesoros escondidos y sigas cavando y encuentres oro, diamantes y toda cosa preciosa, sácala y dásela a tu pueblo, Timoteo, no necesitas más nada. Está en esa mina que se llama la Escritura. Timoteo, predica la palabra. Hermanos, el problema fundamental en estas cosas es que desvían al pastor de Cristo, de la palabra de Cristo, de los métodos y medios de Cristo. Las fuentes de las que dependen principalmente aleja sus ojos y concentración de Cristo y de su palabra. ¿A dónde dirige Pablo los ojos, la atención de Timoteo? No a los nuevos patrones, no a nuevos paradigmas, no a las celebridades de sus días, no a la cambiante cultura. Él dirige a Timoteo al patrón incambiable de las Escrituras. Observen, no lo dirigió a las nuevas invenciones técnicas, ni a las nuevas corrientes teológicas. Él lo dirigió a las Escrituras. Pregunta: ¿dirigió Pablo a Timoteo a nuevos métodos de evangelización? ¿A dar a la gente lo que la gente quiere? ¿Qué le dijo a Timoteo? Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, siguiendo mi ejemplo. Versículos 7 y 8 del capítulo 4 de la segunda Timoteo. El paradigma de la iglesia, si ustedes van conmigo a Hechos, capítulo, y algunos de ustedes más o menos lo saben, Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42, es el paradigma, es el patrón apostólico, aquí está. Entonces, los que habían recibido la palabra, ¿cómo fueron evangelizados estas personas? Un hombre, bajo el poder del Espíritu, guiado por el Espíritu, dotado y ungido por el Espíritu, proclamó
la persona, el mensaje, la obra salvadora de Cristo. Y los pecadores se convirtieron. Entonces los que habían recibido la palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y no fueron llevados y dirigidos a organizaciones paraeclesiales o organizaciones que supuestamente ayudan a la iglesia. Fueron dirigidos a la iglesia en Jerusalén, la única iglesia que en ese momento existía. ¿Y cuáles eran las actividades? ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál era el paradigma? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas apostólicas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hay gente en la iglesia que le gusta criticar, critican más que yo no sé quién. Pero hermanos, nosotros oímos las críticas constructivas. Tenemos que tener oídos para estas cosas. Pero hay personas que están dobladas, muchas veces hablan de un corazón que no está bien con Dios, que está desviado de Dios y aún más está desafectado y no lo quieren reconocer. Desafectado, en última instancia, con Cristo y su palabra, pero según ellos desafectado con este ministro, con aquel otro ministro, con esto, aquello. Y aquí viene, mire, puede venir un ángel a predicar y siempre le encuentran que tiene un problema. Observe. ¿A quién dirigió Juan el Bautista y Pablo a los pecadores? Fue a Cristo. Timoteo pelea la buena batalla de la fe siguiendo mi ejemplo, el paradigma dado por los apóstoles. Timoteo, Dios no nos ha llamado a inventar ni a experimentar con las ovejas de su rebaño. ¿Y qué libertad me da eso a mí? Ay, papá. Como ministro del Evangelio, que no salgo corriendo para aquí, corriendo para allá, corriendo para aquí, aquí, allá, como una gallina sin cabeza. No. Dios no me ha llamado a inventar, sino a seguir el patrón o el paradigma bíblico que me ha dado. Alguien hace ya unos años intentó hace un tiempo se me acercó para intentar influirme a que yo usara mi influencia sobre otro siervo de Dios para que ese siervo de Dios cambiara su paradigma. Porque eso es lo que va a traer jóvenes. Y yo me decía en mi mente, mira acá, yo tengo 46 años, chicos, en el ministerio. Yo he visto todo lo que se puede ver. Tal vez alguna cosa me sorprenda, pero nuestros jóvenes han tenido de todo. Eso no les ha salvado. Es la palabra de Cristo, predicada en el poder de Cristo, por padres fieles que oran por ellos. Lo que Dios ha usado para llevarles a Cristo. Sin embargo, todos esos que han tenido las fiestas, que han tenido esto, que han tenido aquello, que han tenido esto, la mayoría están perdidos en el mundo, saboreando las algarrobas deliciosas de hijos pródigos. Mi respuesta a aquella que quería que yo usara mi influencia, en mi vida ya ha habido 2 personas que han tratado de acercarse a mí para que yo use la influencia que tengo para llevar a otros a que sigan su agenda. Mi respuesta a esta persona fue la siguiente: yo pensaba que solo había un solo paradigma, un solo patrón. Y ese es el paradigma y el patrón apostólico. Mi tarea y mi llamado es a enviar y a dirigir a los hombres a Cristo. Pero algunas personas nos dicen, no, tenemos que seguir al ministro blanco, al ministro azul, al ministro quisqueyano,
al ministro boricua, al ministro este y aquel otro, y seguir de cerca su paradigma, porque eso es lo que produce números. No, hermanos, seguimos a Cristo y evangelizamos como Cristo evangelizó. Edificamos como Cristo lo hizo. Nuestro tema es solo Cristos. Tenemos que tener cuidado. No seguimos a los hombres. Tampoco tenemos que depender en la nueva tecnología. La nueva tecnología es beneficiosa para el avance del reino cuando se utiliza según los principios bíblicos. Sin embargo, no debemos dejarnos controlar o esclavizar por la tecnología. Recordemos la sencillez con la que los apóstoles evangelizaron a los perdidos, edificaron a los santos y convirtieron al mundo. Ellos no dependieron de la tecnología para llevar a cabo su obra pastoral, para cumplir lo que Cristo les encargó. Usaron sus dones, los medios y métodos que Cristo les dio y realizaron la tarea. Pablo le dice a Timoteo, yo estoy listo y él me está llamando. Timoteo, sigue el ejemplo que te he dado. Sigue a Cristo. Nuestra fuente de consulta en lo que atañe a la obra pastoral tampoco será las tradiciones humanas. Yo quiero ser justo. ¿Cuándo fue que yo empecé a predicar? ¿A qué hora? ¿A las 10:30? ¿No? 10:40. Me quedan 15 minutos. Muy bien, muy bien. Pues nuestra fuente de consulta en lo que atañe a la obra pastoral tampoco debe ser las tradiciones humanas. Alguien escribió, las tradiciones son un conjunto de pautas y reglas que regulan cómo es la convivencia dentro de una comunidad. Estos elementos suelen preservarse y heredarse de una generación a otra, debido a que poseen una vital importancia para un grupo de personas, pasan a ser parte de su identidad. A menudo las tradiciones son confundidas por las costumbres. Ello se debe a que comparten algunas similitudes. Las costumbres son básicamente comportamientos que pasan a ser hábitos, incluso se practican de forma inconsciente. Pero en cambio las tradiciones son creencias y valores. Estos se utilizan como una forma de expresión. Las tradiciones definen aquellas actividades que son usualmente celebradas debido a su importancia dentro de la comunidad. Estas están asociadas con la cultura. Todos los bienes culturales que pueden pasar de generación en generación seguirán teniendo el mismo valor. Se propone que las nuevas generaciones aprendan las tradiciones y las preserven para el futuro. Las tradiciones representan características culturales, éticas y morales de una comunidad. Cito: Jesús no condenó todas las tradiciones. De hecho, algunas tradiciones debían ser practicadas y conservadas. Mire lo que dice en 1 Corintios 11:2. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Aquellas tradiciones que Jesús desaprobó y condenó fueron las tradiciones que socavaban o se oponían a la palabra de Dios o esclavizaban la conciencia humana, colocando sobre los hombres cargas y preceptos, mandamientos que Dios no les mandó a llevar. Las tradiciones humanas que se oponen a la palabra de Dios, ¿qué hacen? Endurecen el corazón, ciegan los ojos. No hacen bien al alma, más bien la apartan de Dios.
No dejan que el hombre ni la iglesia obedezca el mandato o el modelo que Dios presenta en su palabra, ni que sigan el orden establecido por Cristo en la iglesia. La iglesia, amarrada a las tradiciones humanas que se oponen a las instrucciones y normas de Cristo para su iglesia, impiden el verdadero crecimiento espiritual, impiden que el pueblo de Dios le adore como Él manda en su palabra, en la sencillez de lo que ellos tienen que hacer. Mateo 15, de 3 al 9, y respondiendo Él les dijo, ¿por qué? Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero vosotros decir, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, mentiroso, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, profesas una cosa cuando realmente detrás hay otra. No quieres prestar el dinero que tienes porque lo quieres para ti. Entonces usas a Dios y la religión como excusa para deshonrar a tus padres. Y después te presentas delante de la congregación como si realmente estuvieras adorando a Dios, supuestamente trayendo lo que no vas a dar a tu padre ni a tu madre, cosa que Dios no te pidió. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La insistencia en seguir las tradiciones humanas viola el mandamiento, violaba el mandato de honrar a los padres. Aún más, llevaba a los hombres a presentar a Dios, como dije, lo que Dios no le había pedido, ni había ordenado en la adoración. Pretendían adorarle, pero eso mismo era una mera pretensión hipócrita, mientras que su corazón estaba lejos de Dios. Hermanos, así como la adoración también es el gobierno de la iglesia. Y esto nos pasa en las iglesias bautistas reformadas también. Llega la hora de reconocer a algunos hombres y tienen algunos dones y queremos que esos dones sean usados. Pero ellos tienen otras cosas en la mente. Ellos piensan que pueden también pastorear, no solamente enseñar, sino pastorear. Ellos quieren ser reconocidos. Entonces van, predican y allá van los hermanitos en la iglesia. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pastor, mire cuánta bendición me trajo el mensaje de aquel y del otro! ¡Ay, pastor! Deben ser pastores. Yo les he dicho a los hermanos, por favor, en nuestra iglesia, cuando nuestros hermanos están escuchando la predicación, no están criticando, no están buscando la quinta pata del gato. Cualquier verdad que se diga, aunque no se esté siguiendo el bosquejo, a veces hasta que no tiene que ver nada con el sermón y el texto, si es una verdad, en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, esa persona va a decir, esta es palabra de Dios. Gracias por el mensajero. Y van a hacer lo que tienen que hacer, a dar gracias por lo que por gracia han recibido. ¿Ah? Pero aquel ya hizo. Empiezan con los pies. Y después, y poco a poco usted lo ve. Oiga, y casi no pueden ver hacia abajo. Y no hay quien pueda ayudarles. Personas que tienen dones, que podrían ayudar según su don, y no podemos ayudarle para que puedan ser de beneficio, edificación real a la iglesia.
¿Quiénes van a ser pastores en nuestra iglesia? No lo que diga la gente, lo que diga Cristo. Nosotros vamos a buscar la guía del Espíritu en oración. ¿Quién coloca? Hechos 20, 28, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir a la Biblia, ver el patrón, mirar a ver si fulanito de tal llena esos requisitos. Si está flojo en alguna cosa, le vamos a ayudar hasta que llegue donde tiene que llegar. Pastor Bater fue muy paciente con el pastor Piñero. Óigame, lo tenía en Puerto Rico, pero que no lo dejaba hacer nada, haciéndole preguntas a diestra y a siniestra. Terminé con él y empecé con el pastor Martín. Cuando llegó el momento de que me llamaran, los ancianos de Trinity, no me lo dijeron, me enteré años después. Le dijeron al pastor Bater, si usted se lleva a ese hombre, usted va a tener más problemas con ese hombre que los problemas que ese hombre le va a resolver a usted allí. Y no voy a decir quién me lo dijo. 40 y pico de años después. ¿Saben qué? Yo doy gracias a Dios por mis pastores en Trinity. Ellos no tenían que decirme a mí. Yo sé que son imperfectos, pero Dios va a honrar a aquellos que le honran y se someten al patrón bíblico. Y Dios utilizó eso porque no era en la isla del encanto que Dios me quería. Dios usó la fidelidad de esos hombres. Y el reconocimiento por el pastor Bater del juicio de esos ancianos. No tenían nada en contra mía. Era que era muy hipersensible. En el ministerio usted no puede ser un hombre hipersensible. Se lo come Pateco. ¿Saben quién es Pateco? En Puerto Rico fue una tormenta horrible, un huracán. Y fue mucha la desgracia y los muertos. Y se acumulaban los muertos delante del cementerio. Pero nadie quería llevar a los muertos al cementerio y enterrarlos. Entonces, ¿qué pasó? Había un hombre que se llamaba, literalmente, Pateco. Y Pateco era el que iba y buscaba a los muertos y los enterraba. Por eso es que cuando usted le dice a un niño en Puerto Rico, pórtate bien, porque si no llamo a Pateco. Usted no quiere ver a Pateco. Y no quiere montarse en la carreta de Pateco. Ahora bien, como ustedes pueden ver, me desvié del tema. Esas cosas pasan. Bueno, pues nuestra fuente de consultas sobre la obra pastoral no es el pragmatismo, la conveniencia, las nuevas técnicas, la tecnología, por más buena y provechosa que sea, si no se usa bien, pues no se puede usar, las tradiciones y por último, tampoco es la psicología de integración contemporánea. La psicología de interpretación, no, de integración contemporánea. Hay algunos que intentan unir la psicología, la tecnología, hay algunos que intentan unir la psicología y la teología integrándolas. Ellos sostienen que la Santa Escritura no es suficiente para tratar y resolver los profundos problemas psíquicos emocionales de la personalidad del alma humana. No es suficiente para tratar de resolver los problemas complejos de la mente. Para tratar con estas cosas tenemos que consultar al segundo libro de enseñanza sobre los seres humanos, la psicología. Alguien escribió, en efecto, la Biblia contiene solo creencias controladoras a niveles altos de generalidad. Creencias como la creencia en la creación, en las criaturas hechas a la imagen de Dios, la caída del pecado, la redención en Cristo. En cambio, la psicología contiene riquezas exegéticas de gran
particularidad para entender y transformar el funcionamiento humano. La psicología ha marcado todo lo que está en el medio, ha reclamado lo que es interesante, aquellas cosas que son profundas y significantes, pero que aún así son racionalmente explorables. Entre estas cosas se encuentra la actitud defensiva, el conflicto interpersonal, la comunicación, la resolución de problemas, la ira, la ansiedad, la culpa, la depresión, el proceso de tristeza, la paternidad, la maternidad, la sexualidad, las adicciones, los motivos complejos. Todo eso, ustedes no tienen trabajo. Porque ellos nos dicen que los expertos que pueden tratar con esa cosa son los psicólogos. Entonces ustedes se quedaron sin trabajo. Solo ellos entienden cómo tratar este problema de las motivaciones complejas. Los psicólogos del siglo XX han sido designados los expertos en estos terrenos. Ellos sí conocen las complejidades. Ellos sí trabajan con los problemas. Por estas razones, los psicólogos, no los pastores, mantienen la autoridad cultural en la iglesia evangélica. En cuanto a su gente y a sus problemas, ellos son los expertos con la autoridad de definir lo que es correcto, incorrecto, lo verdadero, lo falso, lo bueno y lo malo, lo constructivo y destructivo. Ellos son los que determinan los tipos de tratamiento para estas cosas. Qué raro, muchas veces crean la enfermedad y con razón tienen la respuesta. Ay, ay, ay. Ellos tienen el derecho de dictar a los pastores cuál es su tarea. Establecer hasta dónde los pastores deberían ir al tratar con sus ovejas y cuándo es el momento que ellos deben transferir a las ovejas a estos gurús de la psicología contemporánea. Tal es el poder y la influencia de estos expertos que múltiples púlpitos hoy han sido transformados a la imagen de la psicología moderna. Cuando la Biblia muestra y afirma que es suficiente, se entiende que es suficiente para lograr los propósitos salvadores para los cuales Dios la dio. La suficiencia de la Biblia no implica ni requiere que despreciemos el conocimiento de la verdadera ciencia, el testimonio del libro de la creación y de la providencia. Pablo no despreció dicho conocimiento, testimonio, Hechos capítulo 17. Y cuando Timoteo necesitaba ir a aplicar este conocimiento para sanar su malestar físico, Pablo le dijo, ya no tomes agua. Ya quisiera que me dijeran eso a mí. No, ya no tomes agua, sino usa un poco de vino. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Qué cosa interesante. A mí no me gusta la cerveza, el alcohol y el vino no me gustaba, era para mí una cosa amarga. Pero cuando el doctor me dijo a mí, usted es un bebedor social, bueno, de vez en cuando en España, pues mire, ni lo huela el vino. ¿Y saben lo que pasa? A mí que no me gustaba el vino, ahora quiero beber vino. Oiga, qué corrupción hay en mí. Yo hubiese querido que Pablo dijera, Piñero, no tomes ya agua. Bebe vino, no poco, sino con moderación. No. Aquí yo leí eso mal, porque él dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Pues yo quisiera que me lo dijera, pero no me lo va a decir. Lucas, el médico físico, añadió en su evangelio la parábola del buen samaritano. Este hombre tomó medicina, trató, cuidó y sanó las heridas de aquel hombre. Santiago dice a los miembros de la iglesia, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que espere que los pastores le llamen, para ver si ellos le aman. No, dice, que llame a los ancianos de la iglesia
y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Es obvio que no debemos despreciar el conocimiento de lo que es verdadera ciencia, ni de los médicos o los medicamentos. Y tampoco debemos despreciar lo que los psiquiatras, que son verdaderos doctores, ellos pueden recetar medicina. No estoy hablando de psicólogo, estoy hablando de psiquiatra. Pueden decirle a este individuo, mire, usted está comiendo. No. ¿Usted está durmiendo? No. ¿Usted está trabajando? Sí. ¿Y usted está meditando en el mismo problema una y otra vez? Sí. Y estas personas se llegan a hacer daño tanto a sí mismo que no importa lo que usted le diga como pastor, no nos va a oír. Necesita un doctor, en algunos casos una psiquiatra, que dé medicina, que esa persona necesita, que haga un estudio físico completo del cerebro y de todo, para ver si hay algún malestar físico cerebral que hay que tratar, para tratarlo a fin de llevar a esa persona a un juicio sano, a que el cuerpo, el alma, el pensamiento, todo esté trabajando, funcionando como debe funcionar, para que entonces nos lo suelten para poder tratar con las necesidades profundas de su alma. Yo le digo a usted que para el pastor Francisco Guzmán, esto no es solo hablar, ha sido su experiencia. Ha tenido que tomar 2 o 3 y llevarlos él mismo a la psiquiatría. Y no les voy a decir lo que le dijo una persona que el pastor Francisco iba a hacer con ella. Pero mire, le oyeron y son ayudados. Él los llevó a donde tenía que llevarles. Y después le enseñó y le predicó la palabra. ¿No fue eso lo que hizo el Señor con Elías? Ese hombre estaba deprimido, decaído. Ese hombre quería morirse. Después de tanta bendición, después de la manifestación del cielo, como tú y yo no lo hemos visto. Solo yo he quedado. Así se sienten esta gente, se sienten sola. El Señor le trató como un doctor y trató con su cuerpo y con su cerebro. Y después que le dio a comer y lo restableció, y el hombre entró en sus cabales, espirituales también, le dijo Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado donde ha estado Elías, verdad? Y el Señor nos ha dicho, ¿qué tú haces aquí? ¿Huyendo de Jezabel? Oiga, incluyo esto. Hay algunas mujeres que se la traen. Ahora yo entiendo un poquito, un chinchín, de lo que fue Jezabel. Se las sabía todas y tenía sus encantos y sabía cómo manipular a su maridito, que era reycito, porque la reina era ella. A mí me ha pasado. Yo he tenido que decir, Señor, como dice la canción, como no puedo con ella. Hay una canción que dice, es que no puedo con ella. Pues no puedo con ella. Señor, mira esta situación, pero con el alma y la oración.
de lo profundo de mi corazón, en mi cama. Señor, si tú no haces algo. Oración dicha y respuesta inmediata. Hermanos, nosotros somos ministros del Evangelio. Hemos sido llamados por Dios a hacer una gran obra. Y no tenemos los recursos en nosotros. Dios en Cristo nos lo ha dado. Su Espíritu y su palabra. Su bendición con nosotros. No necesitamos más nada, porque la Biblia nos llevará a donde tenemos que ir y nos llevará a hacer lo que tenemos que hacer. Ustedes, hombres jóvenes que aspiran al ministerio, Dios les ha concedido grandes privilegios de poderse sentar con hombres con canas y oír a esos hombres y oírles hablar de lo que dice la Biblia y de su caminar de ellos con Dios. Le he dicho al pastor, con esto termino, Ariel Rodríguez, te voy a decir a ti lo que me dijo el pastor Martín. El pastor Martín me agarró, me sentó, me dio Piñero, y eso estaba de buena conmigo. Piñero, yo quiero enseñarte a ti sobre nuestros pecados para que tú no los cometas. Pecados que él y los pastores han confesado, han rectificado. Pero te los voy a enseñar para que tú no los cometas. ¿Usted sabe qué es responsabilidad? Y eso es lo que yo quiero hacer con los hombres que están bajo mi cuidado. Yo quiero enseñarle a ustedes cosas. Ustedes tendrán que andar, ustedes con Dios. Pero tendrán una ventaja que otros no tienen. Aprovechen y pídanle a Dios un corazón humilde. Y no le busquen faltas. Al pastor Martín, yo no le busco faltas. Yo quiero aprender de esos patrones bíblicos, de ese caminar de él con Dios. Porque falta, él las tiene. No hay pastor perfecto, ni iglesia perfecta. Yo le dije el otro día al pastor Jeff, dame 2 semanas para ir a Trinity y te voy a decir todos los problemas que ustedes tienen. Es más, no necesito 2, necesito una sola semana. Y el pastor Jeff Smith se empezó a reír. Y me empezó a contar, sí, pañero, mira, te oigo, no hay iglesia, no importa la iglesia que vaya, allí va a haber problemas. Y si no hay problema, cuando llegaste tú, se embromó la iglesia. Entonces, queridos hermanos, no es un científico ni un experto que le está hablando, sino un hombre de Dios, débil como ustedes. Quiera Dios que estas cosas se queden y les ayuden. ¿Cuántas cosas me han pasado y yo miro así y de momento veo al pastor Martín aplicando las Escrituras? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo las aplicó y por qué las aplicó de esa manera? Y ustedes no saben los problemas de los cuales eso me ha librado. El dolor, la tristeza. Si un hombre así sufre como él, ¿qué soy yo? Las Escrituras son y seguirán siendo, porque es la palabra de Dios, suficientes. Oremos.